Resulta impactante pensar que, al mirar el cielo nocturno, la mayor parte de lo que llega a los telescopios es un misterio tan abrumador que el cerebro humano por sí solo ya no es capaz de procesarlo. Ujú, totalmente. Es una inmensidad que nos supera por completo. Un saludo muy cordial para quienes nos acompañan hoy en esta inmersión profunda. Tenemos entre manos una investigación, la verdad, verdaderamente fascinante. Sí, lo es. Es un trabajo conjunto de la Universidad de Udine y el Instituto Nacional de Física Nuclear de Trieste, en Italia. Y la misión de hoy es desentrañar cómo la física de astropartículas está recurriendo a la inteligencia artificial. Específicamente a las redes neuronales autoorganizativas. Exacto, para clasificar fenómenos absolutamente misteriosos en el universo, como los famosos brotes de rayos gamma. Vale, vamos a desgranar esto, porque estamos ante un cambio radical en la forma en que la humanidad hace ciencia. Es un punto de inflexión absoluto. Aborda una transición metodológica que resulta fundamental. Históricamente, la física ha operado bajo el paradigma de saber más o menos qué es lo que se está buscando. Claro, se construyen teorías y se buscan las pruebas. Eso es. Pero en el ámbito de la astrofísica de altas energías, el escenario es radicalmente distinto. Lo desconocido supera con creces a lo conocido. Madre mía, ¿es que es una ciencia ficción? Pues es la realidad actual. Para poder establecer qué es genuinamente nuevo en el cosmos, se necesitan herramientas de clasificación automática que puedan digerir y comparar datos de una multitud de detectores disparatados. Y superar este obstáculo técnico es ahora mismo la gran barrera para el avance en este campo. Para entender la magnitud de ese obstáculo, hay una distinción clarísima que resulta crucial desde el primer momento, y es la diferencia entre la clasificación supervisada y la no supervisada. A ver, explícanos eso. Fijémonos en un detalle muy cotidiano para ilustrarlo. El aprendizaje supervisado es como organizar una inmensa biblioteca pública utilizando el sistema de clasificación decimal Dewey. Ajá. Ya existen categorías predefinidas. Sabemos perfectamente qué es una novela histórica, qué es un manual de botánica, y simplemente tomamos cada libro nuevo y lo colocamos en la estantería correspondiente, porque conocemos sus características de antemano. Exactamente. Y en el mundo de la física, ese enfoque de biblioteca ordenada es el que se aplica, por ejemplo, en la física de partículas en aceleradores. Pensemos en el experimento Delphi del CERN, Ujú. que analizaba la fracción de ramificación del bosón Z en pares de quarks fondo-antifondo. Suena complejísimo. Lo es, pero el concepto subyacente es muy controlado. Estamos en una instalación subterránea construida por el ser humano, donde se sabe exactamente qué partículas están colisionando y a qué energía. Claro, los detectores se conocen al milímetro. Exacto. La física teórica subyacente está clara y existen simulaciones perfectas. Los científicos saben qué libros van a llegar a la biblioteca. Claro, es un entorno seguro. Sin embargo, la física de astropartículas opera en lo que podríamos llamar un régimen de descubrimiento. No hay una biblioteca organizada. Ni de lejos. El aprendizaje no supervisado, que es el enfoque por el que apuesta esta investigación, sería el equivalente a aterrizar en un planeta alienígena. De repente, la misión es empezar a agrupar objetos extraños basándose única y exclusivamente en sus similitudes visuales o estructurales, porque no hay manual de instrucciones. Una labor completamente a ciegas. Eso es. Esto se parece a esto otro, así que van al mismo montón. Este objeto es rugoso y pesado, va a otro lado. Personalmente, estoy convencido de que este enfoque de ir a ciegas es la herramienta definitiva, la más pura para explorar lo desconocido. ¿Tú crees? Sí. Es permitir que los datos hablen por sí mismos sin imponerles nuestros prejuicios científicos. Bueno, esto plantea una pregunta importante, y es vital mantener un escepticismo saludable aquí. Depender exclusivamente de métodos no supervisados tiene un riesgo inherente muy alto. A ver, cuenta. Siguiendo esa analogía del planeta alienígena, si la inteligencia artificial agrupa objetos simplemente porque se parecen en la superficie, ¿no corremos el riesgo de mezclar cosas que no tienen nada que ver? Vale, entiendo por dónde vas. Una piedra redonda y un huevo de una especie alienígena pueden parecer idénticos para un algoritmo que solo evalúa la forma geométrica. La máquina carece por completo de contexto físico. Es verdad. Si el sistema crea una nueva categoría de evento astronómico, el gran dilema es cómo tenemos la certeza de que estamos ante el descubrimiento de una nueva ley del universo y no ante una simple agrupación de errores sistemáticos
que comparten varios telescopios por un fallo de calibración. Ostras, eso es un problema gordo. La línea entre un premio Nobel y un error instrumental puede ser peligrosamente fina cuando se elimina la supervisión humana. Es una advertencia fantástica. No se puede confiar ciegamente en la máquina. Sin embargo, creo que la urgencia de dar este salto hacia el riesgo algorítmico se entiende perfectamente cuando miramos la escala del problema que enfrentan los astrofísicos hoy en día. Totalmente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay mucha tela que cortar con respecto a la auténtica pesadilla que suponen los datos heterogéneos. Entiendo que estamos hablando de un volumen de información que simplemente rompe cualquier esquema tradicional, ¿verdad? Así es. Los números resultan abrumadores. Actualmente estamos lidiando con bases de datos astronómicas que ya rondan los 10 a la 12 bytes de información. 1 billón de bytes. Exacto. Y lo verdaderamente vertiginoso es la proyección a corto plazo. Gracias a la nueva generación de detectores, se espera que este volumen crezca 3 órdenes de magnitud. O sea, Eso significa multiplicar la cantidad de información por 1000 en muy poco tiempo. madre mía. Es una avalancha de datos sin precedentes en la historia de la ciencia moderna. Resulta alucinante pensar en esa cantidad de información. Pero el problema no es solo que haya muchos datos, sino que provienen de mundos completamente distintos. Son incompatibles entre sí muchas veces. Claro, los rangos de energía que cubren estos sondeos del cielo van desde los 10 a la menos 7 electronvoltios hasta los 10 a la 14 electronvoltios. Y las fuentes son un caos de formatos. Tenemos bases de datos ópticas de toda la vida, satélites orbitando la Tierra como Eje-RED o GLAST, y telescopios Cherenkov en tierra como MAGIC, GES o Veritas. Es un rompecabezas. Para visualizar este nivel de caos, imaginemos intentar comprender y reseñar un concierto de música sinfónica sin poder entrar a la sala. Me gusta esa imagen. Es como intentar reconstruir la melodía completa escuchando únicamente la vibración de la percusión desde el sótano del edificio. Viendo el reflejo de las luces en la calle. Eso es, viendo las luces en un charco desde la calle de enfrente y leyendo una crítica del concierto escrita en un idioma que apenas comprendemos. Todas son observaciones del mismo evento cósmico, pero cruzarlas y darles un sentido unificado parece una tarea titánica. Esa analogía de la sinfonía fragmentada ilustra a la perfección el problema de la heterogeneidad. La dificultad radica en que los datos actuales son esclavos del instrumento que los recoge. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que algunos experimentos miden la polarización de la luz y otros no. Las simulaciones numéricas tienen que ajustarse constantemente de forma manual a los datos reales de cada instrumento específico. Ya veo. Y me gustaría detenerme un momento en los telescopios Cherenkov que mencionabas, porque son un ejemplo perfecto de esta rareza instrumental. Para quienes no tengan la imagen mental, un telescopio Cherenkov no es un tubo largo con lentes que mira directamente a las estrellas. ¿Qué es lo que todos nos imaginamos cuando oímos telescopio? Claro, lo que hace es observar nuestra propia atmósfera. Cuando una partícula de altísima energía proveniente del espacio choca contra las moléculas de aire de la Tierra, crea un brevísimo destello de luz azulada, la llamada radiación de Cherenkov. Ujú. El telescopio captura ese destello indirecto. Es decir, la atmósfera misma actúa como parte del detector. Exactamente. Entonces, cruzar la información de un destello azulado en la atmósfera con los datos de rayos X capturados por un satélite en el vacío del espacio requiere de interfaces muy sofisticadas que históricamente no existían. Claro, son idiomas totalmente distintos. De hecho, esta investigación nace de una frustración histórica muy palpable. Hay un dato revelador que no se puede pasar por alto, y es que la inmensa mayoría de las fuentes de energía detectadas por el satélite EGRET se quedaron sin identificar. Ostras. Años de recolección de datos espaciales costosísimos y una enorme porción de esa información quedó en un cajón, sencillamente por la incapacidad técnica de cruzar esos registros con otros catálogos existentes de manera eficiente. Es una verdadera lástima pensar en cuántos descubrimientos astronómicos revolucionarios pueden estar acumulando polvo digital en esos discos duros de EGRET. Y esto nos lleva de lleno al corazón del proyecto y a los fenómenos que están intentando cazar. Los brotes de rayos gamma, o GRBs. Un tema apasionante. Genios, desde los albores de la civilización, mirando el cielo con luz visible, catalogando constelaciones. Pero la astrofísica de astropartículas de rayos gamma es, en términos científicos, una recién nacida. Es una disciplina jovencísima
que nos asoma los eventos más violentos, extremos y energéticos de todo el universo. Cosas verdaderamente catastróficas. Sí, agujeros negros devorando estrellas, colisiones de estrellas de neutrones. Muchos de estos eventos tienen contrapartes visibles, pero en el espectro de los rayos gamma muestran una cara completamente distinta y salvaje. Y precisamente por esa novedad, el objetivo de utilizar la inteligencia artificial aquí es lo que más me atrapa. Lo que se propone es tomar las fuentes detectadas por instrumentos súper avanzados, como el satélite GLAST o el telescopio MAGIT, y compararlas automáticamente con todas las bases de datos existentes, para detectar lo nuevo. Ese es el santo grial de la disciplina ahora mismo. Y una vez aislado ese grupo de datos extraños, usar estos algoritmos no supervisados para darles una categoría. Para dar un poco de perspectiva a esto, no estamos hablando solo de clasificar puntos en un gráfico. Ni mucho menos. Estamos hablando de que una máquina podría ser la primera entidad en identificar la firma de una forma de energía que ni siquiera sabíamos que existía. Es delegar en un algoritmo la redacción del próximo capítulo de la historia de la astronomía. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma algorítmico. Es cierto que la clasificación automática ya se usaba antes. Tradicionalmente se empleaban perceptrones multicapa, que son redes supervisadas, o el análisis de componentes independientes, el famoso ICA. Sí, métodos más clásicos. Pero dar el salto a lo que proponen ahora, a los mapeos autoorganizados o SOM, significa dejar que la red neuronal agrupe los datos basándose pura y duramente en las correlaciones matemáticas internas. Lo cual es revolucionario. Sí, pero vuelvo a ejercer de abogada del diablo. La correlación estadística jamás debe confundirse con la causalidad cósmica. La máquina puede encontrar un patrón matemático bellísimo que agrupe ciertos destellos de rayos gamma, pero será el trabajo de los físicos teóricos determinar si ese patrón obedece al colapso de una nueva clase de estrella o si es una simple coincidencia estadística nacida del ruido de fondo térmico del universo. Entiendo perfectamente la cautela, pero hay que reconocer el potencial de las herramientas que se ponen sobre la mesa. Se mencionan arquitecturas de inteligencia artificial muy concretas en el documento. Sí, detallan varias. Los mapas de características autoorganizados de Kohonen, los algoritmos de árbol autoorganizativo y las estructuras celulares crecientes. Para el prototipo principal de esta investigación se han decantado por los mapas de Kohonen. Una elección muy sólida, por cierto. Y el objetivo de usar este mapa es resolver uno de los mayores quebraderos de cabeza de este campo, la separación entre rayos gamma y hadrones. ¿Por qué es tan monumentalmente difícil distinguir una cosa de la otra cuando llegan a la Tierra? Este es posiblemente el reto técnico más crítico. Cuando operamos experimentos de física de altas energías, el detector recibe un bombardeo constante de señales simultáneas. Las partículas chocan contra la atmósfera y crean lo que llamamos una lluvia de partículas o cascada. Una cascada invisible a simple vista, claro. Sí, el problema es que tanto los rayos gamma, que son fotones de altísima energía, como los hadrones, que son partículas pesadas como los protones o núcleos de helio, crean estas cascadas. Y supongo que desde el suelo, a través del telescopio, ambas cascadas se ven muy parecidas. Se ven parecidas, pero con diferencias sutiles que lo cambian todo. Un rayo gamma puro entra en la atmósfera y crea una cascada muy limpia, muy ordenada, con una forma de lágrima casi perfecta. Vale. Por el contrario, un protón, un hadrón, entra como un elefante en una cacharrería. Al chocar, crea una lluvia de partículas caótica, sucia, dispersa, llena de ramificaciones irregulares. La lágrima limpia frente al caos sucio. Exacto. Históricamente, para intentar enseñar a una máquina a distinguir esta lágrima limpia del caos sucio, se usaban redes supervisadas, entrenadas con datos simulados por ordenador. ¿Y cuál es el fallo de este enfoque? Que las simulaciones nunca son idénticas al universo real. Se requiere lo que los investigadores llaman ajustes severos, retocando las simulaciones a mano constantemente para que se parezcan a los datos de los telescopios. Claro, se está forzando la realidad para que encaje en el modelo matemático hecho por humanos, en lugar de permitir que la realidad hable. Tal cual. Es un ciclo vicioso de reentrenar la red eternamente con simulaciones que siempre van a ser imperfectas. Por eso este enfoque no supervisado parece un soplo de aire fresco. Es automático e independiente de los modelos preexistentes. Reducimos el sesgo humano drásticamente.
Si la máquina puede aprender a separar la cascada limpia de la sucia, basándose únicamente en las características intrínsecas del destello de luz captado, sin estar sesgada por una simulación hecha en un laboratorio terrestre, la imagen que obtendremos del universo será muchísimo más nítida y fidedigna. Es una promesa tecnológica indudable. Pero, y aquí entramos en la fase final y vital del proceso, los investigadores saben perfectamente que de nada sirve que el algoritmo entienda el universo si el ser humano se queda fuera de la ecuación. A ver, explícame eso. Agrupar billones de datos en espacios multidimensionales es inútil si el astrofísico no puede interpretar el resultado visualmente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que si no puedes verlo, sencillamente no puedes entenderlo. Así de simple. No sirve de nada que la red neuronal diga, oye, aquí en la dimensión número 14 he encontrado un grupo de datos anómalos. El cerebro humano necesita una representación visual tangible. Exactamente. Y aquí es donde entra la brillantez de los mapas de Kohonen. Para visualizarlo, imaginemos un lienzo elástico enorme y completamente en blanco. Lanzamos sobre ese lienzo miles de fotografías de galaxias, gráficas de curvas de luz, señales mezcladas de hadrones y rayos gamma. Un lienzo caótico. Sí. Lo que hace el mapa de Kohonen, de forma totalmente autónoma, es ir estirando, encogiendo y doblando ese lienzo elástico. Poco a poco, todas las imágenes y datos que comparten rasgos matemáticos sutiles acaban deslizándose y agrupándose en valles o montañas específicas de ese lienzo. ¡Qué maravilla visual! De repente, el caos absoluto e incomprensible se convierte en un mapa topográfico ordenado. Es como pasar de mirar estática en un televisor analógico a tener un mapa con continentes y océanos bien definidos. Y para lograr esto, en el documento se mencionan herramientas de visualización avanzadísimas. Herramientas punteras, sí. Como Galaxis, Correlation Tool, OmniVis Pro o representaciones en hipercubos, añadiendo a la posición espacial atributos como el color, el tamaño o la forma geométrica de los puntos de datos, se pueden representar 5 o 6 dimensiones a la vez en una sola pantalla. Si conectamos esto con el panorama general de la ciencia empírica, la advertencia es muy severa. Sin estas vistas múltiples y sin técnicas visuales vinculadas que permitan navegar de forma intuitiva por ese mapa topográfico de datos, la inteligencia artificial se convertiría en una peligrosa caja negra. Una caja inescrutable. Operaría en la oscuridad de sus propios cálculos matemáticos, escupiendo resultados que los físicos tendrían que aceptar como un acto de fe. Y la ciencia no funciona con fe. La visualización avanzada no es un adorno estético, es el puente indispensable entre la matemática pura del algoritmo y la comprensión humana. Es la lente adecuada para poder mirar a través de este nuevo y potente microscopio de datos. La verdad es que ha sido un recorrido denso pero absolutamente apasionante. Creo que es el momento ideal para hacer una síntesis y extraer las conclusiones claras que nos deja este análisis profundo de la investigación de la Universidad de Udine y el INFN. Me parece perfecto. En primer lugar, queda expuesto de manera indiscutible que la escala del desafío observacional ha mutado. La avalancha masiva de información, caracterizada por un crecimiento exponencial y una heterogeneidad extrema en formatos, energías e instrumentos, ha dejado obsoletos los métodos analíticos tradicionales. Es una cuestión de supervivencia científica. O desarrollamos nuevas formas de procesamiento o nos ahogaremos en un mar de datos incomprensibles. En segundo lugar, hemos explorado la necesidad imperiosa de una transición en la metodología. El paso de sistemas supervisados, que son esclavos de simulaciones imperfectas, y de nuestros propios sesgos teóricos, hacia redes neuronales autoorganizativas y no supervisadas. Este salto al vacío es lo que posibilitará descubrimientos genuinos, permitiendo que anomalías que escapan a nuestra imaginación actual sean identificadas por la máquina. Y en tercer lugar, la hoja de ruta práctica. La creación urgente de bibliotecas estandarizadas de herramientas para la física de astropartículas. Un ecosistema integrado que consiga aunar la minería de datos crudos, la extracción de características de instrumentos tan dispares como telescopios ópticos, Cherenkov y satélites de rayos X, y coronado siempre por sistemas de visualización multidimensional interactivos. 3 pilares que sin duda van a definir el ritmo de los descubrimientos en las próximas décadas. Y antes de concluir, me gustaría dejar en el aire una reflexión provocadora, algo que trasciende este documento y apela al corazón mismo del método científico del futuro. Adelante, te escuchamos.
Imaginemos que todo esto funciona a la perfección, que estas redes autoorganizativas procesan los petabytes de datos del cosmos y de pronto agrupan una serie de señales en un clúster completamente nuevo, anómalo y fascinante. Y supongamos que ante ese descubrimiento puramente algorítmico, las mentes humanas más brillantes del planeta no logran encontrarle ninguna explicación teórica plausible. Las ecuaciones clásicas y cuánticas no encajan. En ese escenario, ¿en quién deberíamos depositar nuestra confianza epistémica? ¿En las leyes de la física, tal y como las hemos venerado durante el último siglo? ¿O en ese patrón invisible, matemático y mudo que una máquina ha descubierto escudriñando la oscuridad inmensa del universo? Madre mía. Es una cuestión filosófica colosal que redefine quién tiene verdaderamente la autoridad sobre el conocimiento en este siglo. Deja muchísimo en lo que pensar. Ha sido un debate verdaderamente absorbente. Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han prestado su atención y nos han acompañado en esta travesía a través de las redes neuronales, las tormentas de partículas y los misterios del cosmos. Hasta la próxima inmersión profunda.